Los meses previos al parto, especialmente para las madres primerizas, pueden ser meses de cierta ansiedad porque todo es nuevo, todo es extraordinario, explotan las emociones cruzadas, la vida se convierte en un mar de dudas y lo que está por venir genera muchas preguntas. Hoy vamos a intentar abordar todas esas preguntas o todas las que podamos para arrojar luz en torno al momento más importante de la vida, que es básicamente el primer momento de la vida. Doctora Pilar Pintado, muy buenas noches. Buenas noches. Es médico del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gregorio Marañón y vamos a hacerle esta noche las preguntas que seguro ella está acostumbradísima a contestar. Hay mucho desconocimiento alrededor del parto. Las mujeres que llegan al hospital suelen llegar ya con muchísima información. Sí, actualmente las embarazadas tienen mucha información. A veces no sabemos si tener demasiada información es tan bueno, pero sí que saben mucho. Luego hay cosas que te sorprenden. Por ejemplo, pues que piensan que el parto es una cosa muy rápida. Yo tengo un compañero anestesista que dice siempre, Hollywood ha hecho mucho daño. Un parto no son 5 minutos, como ves en las películas. Entonces la gente tiene mucha información, pero hay determinados temas en los que igual o no han pensado que pueda ser verdad lo que dice el libro. Igual a mí me toca una cosa rapidita y no, generalmente tienen información, pero yo creo que a veces tener demasiada tampoco, porque se agobian más de lo que realmente puede ser. La mayoría de los embarazos, esto es como todo. La gente, yo siempre les digo a mis embarazadas, la gente tiene la mala costumbre de contar lo que le va mal. A la mayoría le va bien. Entonces, un embarazo en mucha población es un embarazo, una situación de bajo riesgo que tiene que ir bien. Pero no todo el mundo te lo cuenta. El que le va bien no te lo dice. Te lo cuenta el que le va mal. Esto es como en los hospitales, las reclamaciones. Igual tienes muchos agradecidos, pero pocas reclamaciones, pero que te llega la reclamación. Pues en el embarazo es un poco lo mismo. Entonces, tener demasiada información, yo confiaría mucho en mis médicos y saber lo justo. Más que en Doctor Google, ¿no? Más que en Doctor Google, o si te quieres informar, yo muchas veces se lo digo de WhatsApp, entre comillas, a las embarazadas. ¿Tú te quieres agobiar de verdad? Y dice, dime. Digo, cómprate un libro de obstetricia buenísimo que se llama Williams. Y empiezas por el capítulo 1. Y entonces te agobias. Digo, ¿para qué te sirve que te agobie la vecina, la prima, la amiga? Si cada señora es diferente. Además es una frase que decimos mucho los obstetras. No hay ningún parto igual en ninguna señora. Ni el primero ni el tercero de la misma señora va a ser igual. Con lo cual no puedes comparar tu parto con la vecina, la prima o la amiga. O sea, entonces, si una mujer ha tenido un primer parto muy complicado, el segundo no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, pero ya simplemente por ese antecedente vas a estar intentando evitar las complicaciones, porque algunas complicaciones se pueden repetir. No tiene por qué serlo. No, por ejemplo, la preeclampsia, que es una subida de tensión en el tercer trimestre de embarazo. Una paciente la puede tener en el primer embarazo y no tenerla en el segundo, pero simplemente por ese antecedente tú ya la tienes que vigilar más. Entonces no se repite, pero es un factor de riesgo para esa señora en su segunda gestación. Dígame una cosa que muchas madres primerizas no sepan y deberían saber. No, o sea, yo creo que saben bastante, pero por ejemplo, aquí yo he venido a esta entrevista, pero tengo a mis compañeros ahí de fondo. Otra buena frase de mi compañera de guardias, ex compañera de guardias. Por ejemplo, el mundo del posparto, el mundo del puerperio. A aquella situación en la que nadie habla. Las embarazadas piensan que llega el embarazo, o sea, llega el parto, pares y ya está. Todo el mundo te cuenta lo bien que le ha ido o lo mal que le ha ido hasta el parto. Viene el posparto, el maravilloso mundo del puerperio del que nadie te cuenta. Y es cuando las señoras probablemente están más frágiles. Tienen más pues la habilidad emocional, el tema de la lactancia, me molestan los puntos, un montón de cosas que es un cambio de situación en 24 horas. Igual para eso no se habían preparado. Se preparan durante todo el embarazo, porque todo el mundo te cuenta, el embarazo esto, lo otro, tal, pero del posparto nadie te lo cuenta. Y muchas pacientes lo que realmente ven como, ¿qué es esto? Es el posparto. Hábleme del posparto. El posparto, pues es una situación ¿qué emociones se pueden llegar a tener? Con mucho cambio, pues. Pero físico, emocional. De todo, ambos, claro. De los dos. Cambio físico, pues porque todo lo que ha ido evolucionando a lo largo de esos 9 meses tiene que involucionar, y la involución
física se da en 4 o 6 semanas, ya tienes casi todas las estructuras y órganos un poco en su sitio original. Y luego mucho cambio emocional, pues porque empiezan las lactancias, empiezan las demandas de lactancia. Yo a mis embarazadas les digo, vas a aprender lo que significa la palabra demanda cuando tienes un niño. A demanda es a demanda, cada hora, cada 2, cada hora y media, cada tal. Entonces es un agotamiento físico y probablemente mental. Yo no he tenido hijos, pero sé lo que es no dormir bien por las noches, porque llevo desde los 25 años haciendo guardias, muchas. Y saber lo que es no dormir por la noche, pues me puedo figurar lo que es no dormir por la noche cada 2 horas. ¿Cuánto tarda, por lo general, una mujer en volver a tener la regla después del parto? Depende, sobre todo de si dan lactancia o no. O sea, en condiciones normales, si tú das lactancia, la regla no vuelve hasta, pues por lo menos 6 meses. También depende de la lactancia que tengas. Si es una lactancia muy instaurada, donde se dan todas las tomas, y luego depende de las mujeres. Hay mujeres que aunque lacten, les viene la regla al final de la cuarentena. La famosa cuarentena que decían las abuelas son eso, 5 o 6 semanas, donde acaba un poco la involución y que todos los órganos vuelven a estar, el útero en su lugar, la mamá ya está lactando bien preparada, toda la pared abdominal vuelve a su sitio y ya puedes volver a hacer una vida normal. ¿Eso implica tener relaciones sexuales? ¿A partir de qué momento se pueden volver a tener relaciones? Normalmente les decimos eso, a partir de las 5 o 6 semanas, a partir de que no manchen y de que ya no les duela, porque hay pacientes que tienen episiotomía, otras que no, otras que han sido cesáreas. Entonces, hombre, lo de tener las relaciones suele ser cuando acaba la cuarentena, que es cuando dejan de manchar, cuando ya no les molesta la zona de la episiotomía y cuando les apetezca también. O sea, físicamente, pues eso, 5 semanas, 6 semanas, cuando ya les dices, pues bueno, ya puedes volver a tu vida normal, puedes hacer ejercicio, puedes volver a tener relaciones con métodos anticonceptivos. No hay que fiarse, yo también, esta es otra de mis frases a las embarazadas, no hay que fiarse de la lactancia como método anticonceptivo porque no lo es. Las señoras se embarazan en la lactancia, bueno, igual no te importa, pero igual sí. Entonces, hay mucha leyenda urbana en torno a eso. Hay mucha leyenda urbana, la gente se piensa que no se embaraza. Es más difícil, ¿por qué? Porque la función ovárica está frenada por la lactancia, pero no significa que no puedas tener ya un ciclo que va a iniciar, vas a tener una ovulación y vas a tener una regla, y si te embarazas en ese ciclo, ahí está. ¿Qué opina de la decisión consciente, meditada de algunas mujeres de dar a luz en casa en lugar de hacerlo en el hospital? Mójese. ¿Me mojo? Sí, claro. Yo no tengo problema, ya me estás viendo, yo me mojo lo que haga falta. A mí me parece, yo, Pilar Pintado Recarte, que llevo desde el año 2006 en el paritorio de Gregorio Marañón, con una media de 14-15 partos al día. Me parece que es un retroceso, porque estamos perdiendo seguridad. O sea, intentamos que haya la mayor seguridad posible para las madres, para los niños, que haya la menor mortalidad, tanto materna como fetal. En un primer mundo, yo vengo de estar de viaje y me voy de una cooperación en noviembre al tercer mundo. En un primer mundo yo creo que no es asumible que una señora se muera de un parto, porque las señoras se mueren de parto. En España o en Europa, primer mundo, generalmente por complicaciones de la hemorragia posparto o problemas asociados a complicaciones de la hipertensión, y en el tercer mundo se suelen morir también por problemas de la hipertensión, porque son embarazadas muy jóvenes y porque y tienen problemas hemorrágicos. Entonces, te digo, yo no he parido nunca, pero yo no asumiría que mi hermana o mis sobrinos nacieran en mi casa teniendo una complicación, porque esto está muy bien y esto lo empezaron a montar en Europa, en Holanda yo creo que fue. Había programas para esto, para hacer partos en casa, con la ambulancia en la puerta, para un traslado hospitalario en menos de un tiempo estimado de media hora, por poder hacer algo. Pero lo que te digo, que con una experiencia como la que tengo yo, o tienen cualquiera de mis compañeros, porque en nuestro paritorio generalmente estamos los mayorcitos, sí, entonces te puede pasar que una señora ingresa por la puerta de la urgencia, pasa y en 5 minutos le tienes que hacer una cesárea urgente. Si esa señora está en su casa, tú en 5 minutos no la movilizas y ese niño se muere y esa señora se puede morir. Entonces en el primer mundo
Las pobres señoras de África no les queda otra. Pero aquí yo no lo asumiría. Es que yo creo que es un poco ir contra... O sea, estamos queriendo tener lo mejor, la mejor... Yo siempre pongo el ejemplo de los coches. Si tú puedes ir en un Mercedes mejor que en un Ibiza, ¿por qué vas a ir para atrás? ¿Qué ventaja? Si ahora mismo la mayoría de los hospitales, pues bueno, tienes unos planes de parto, para parto, siempre y cuando los factores de riesgo, tanto anteparto como intraparto, sean bajo riesgo, que las pacientes pueden pedir la epidural cuando quieran, no pedir epidural. Si se puede, no se hace episiotomía de manera rutinaria como antes. ¿Episiotomía es? Episiotomía es una pequeña incisión quirúrgica controlada para evitar ampliar el desgarro. Claro, para ampliar el canal del parto y evitar el desgarro en algunas situaciones. O sea, el corte. El corte, que entiende la gente. Es un desgarro controlado, quirúrgico. Yo lo hago y lo coso y sé lo que tengo y lo que... Mientras que si es un desgarro espontáneo, puede ser un desgarro bastante más severo, que a veces se complica porque afecta el esfínter del ano y tienes unas complicaciones posteriores. Entonces, si hay que hacer, porque tienes una situación, por ejemplo, un parto instrumental, una paciente en la que ves que el periné es muy cortito y que se va a desgarrar, es un niño prematuro que necesitas ampliar el canal blando, pues se hace una episiotomía, siempre lo más pequeña posible, y dándole luego a la paciente unas recomendaciones para que no tenga problemas con esa episiotomía. Y en esos casos, antes de hacer el corte o no, ¿ahí interviene la decisión de la mujer o es una decisión médica? Ahí la mujer puede decir sus preferencias, como en casi todo, pero al final es una indicación médica, porque si yo tengo que hacer un parto instrumental, se lo comunicamos, nosotros siempre comunicamos de manera escrita cuando se puede y oral, que también sirve a la paciente lo que vas a hacer. Le voy a ayudar haciéndole un forceps. Para hacer un parto instrumental necesitas hacer una episiotomía porque tienes que ampliar el canal. Entonces se lo cuentas. Raro es una paciente que te diga que no, porque esto al final tienes que confiar en el que tienes enfrente. Ya. Si yo voy al digestivo y me dice que me tiene que hacer una colonoscopia, yo no sé nada de digestivo, pero diré, vale. Esto es como, yo siempre pongo el ejemplo del mecánico, yo no sé nada de coches, voy al mecánico, me dice que me tiene que arreglar no sé qué, le digo, vale. Pienso que la gente está haciendo su trabajo lo mejor posible y que no van a engañarte. Entonces, ¿se puede negar? Se puede negar, pero es que la opción B tampoco es buena. ¿Cuál es su visión sobre la violencia obstétrica? Otro tema calentito. Creo que, no es solo yo, o sea, los obstetras que nos dedicamos, como te he dicho, a intentar tener buenos resultados perinatales, tanto maternos como fetales, formarnos, hacer cursos cada vez más en simulación, que hacemos mucha simulación en maniquís para mejorar y para formar a nuestra gente de una manera más segura, no como aprendimos nosotros hace 30 años. Estamos por las señoras y para las señoras. Que nos incluya en el término de violencia obstétrica a mí y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que se ha pronunciado en esto, nos duele, porque no es violencia. Yo no oigo hablar de la violencia del fontanero, del mecánico, del traumatólogo o del abogado. No es violencia. La mujer puede elegir algunas cosas, sí, pero hay otras que son indicaciones médicas. ¿La cesárea siempre es la última opción? La cesárea depende de la indicación. La cesárea siempre es la última opción. Por ejemplo, una paciente que está de parto y tú intentas que vaya dilatando, le das sus tiempos y si no consigues ni que dilate o que la cabeza, aunque haya dilatado, no llegue a un plano en el que ya se puede hacer un parto instrumental o un parto vaginal. O sea, hay un plano a partir del que ya el parto es vaginal. Si no llegas a ese punto, no tienes otra opción. Entonces, a esa paciente que está de parto le haces una cesárea. Hay otras pacientes en las que es la primera indicación. Por ejemplo, una paciente con una placenta previa. Una placenta previa es una placenta que tapa la salida del útero, tapa el cuello y por ahí nunca se va a poder poner de parto esa señora, ni se puede poner de parto y puede empezar a sangrar y tener una complicación hemorrágica severa. Pero ese niño nunca va a caber. Entonces, esa paciente de entrada ya es la única opción que tiene. Entonces, tiene unas indicaciones médicas que son establecidas en función de la patología, tanto de la señora como de los fetos. Un feto, por ejemplo, muy pequeño, con mucho retraso del crecimiento, con alguna malformación, pues a veces
no le sometes a hacerle un parto, porque sabes que le vas a ofrecer más beneficios si haces una cesárea. Hay una serie de indicaciones o una situación transversa, por ejemplo, que en vez de estar de cabeza o de nalgas, está en transversa. Esa señora nunca va a parir. Esa señora solo tiene una opción, que es hacer una cesárea. O sea, es el último recurso en los partos en marcha, sí, diríamos, y en otros tienen unas indicaciones que habitualmente las pones ya desde las consultas de alto riesgo. Sabes qué factores de riesgo tiene esa señora, cómo está en ese momento, porque hay gente que pregunta sobre el parto en semana 16. Es que no es el mismo cuento en la 16 que en la 40. Claro. Entonces hablemos del parto cuando estemos en la 40. Hablando de cesáreas, ¿cuántas aguanta una mujer? Eso está tasado. ¿Cuántas aguanta? Bueno, eso. Yo le estoy haciendo preguntas desde el desconocimiento más absoluto. ¿Cuántas aguanta? Pues mira, no sé las que aguantarán. Yo he visto hasta una sexta cesárea en una paciente. ¿Cuánto es lo recomendado? Sí. No más de 3. Porque existen los riesgos de que esos úteros se rompan. O sea, la cicatriz se distienda cuando los pacientes empiezan a tener contracciones y hay una rotura uterina. Y si esto es en tu domicilio, pues es lo que te decía antes, se rompe el útero. Ese niño probablemente tenga alguna complicación y esa señora se puede poner muy malita y no llega al hospital. Entonces, se recomienda hacer eso, como mucho 3. Y en estas pacientes lo que hacemos es programar las cesáreas antes. Por ejemplo, una señora normal se le deja que evolucione, si no tiene complicaciones, que llegue hasta la semana 41, 41-2, 41-3. Nosotros, hay sitios en los que apuran a la 42. Yeah. Pero la paciente con 3 cesáreas anteriores no pasa de la 37 semana. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando puede empezar a tener contracciones y le pueden empezar las complicaciones. ¿Los partos de bebés prematuros son distintos? Son distintos en cuanto al parto como tal, no. Pero generalmente suelen ser, puedes tener 2 situaciones. A veces son prematuros son prematuros porque tienen una infección, por ejemplo, pues suele ser, pues se han roto la bolsa antes de tiempo, una situación que se llama coriarionitis, es una infección en la bolsa, en la placenta. Entonces, estos habitualmente lo que hacen es que empiezan a tener muchas contracciones y van rápido. Entonces, puedes tener las 2 situaciones. Si tienes infección o sospecha de infección, esos prematuritos van rápido. Y luego puedes tener la otra, que a veces te cuesta que dilaten. Pero porque son pequeños, porque no apoyan bien la cabeza en la zona del cuello y favorecen la dilatación, o sea, pueden ser un poco más complicados que un parto de 40 semanas. ¿La dilatación la provoca el propio bebé con su cabeza? La dilatación contribuye a ella, la presentación, sea cabeza o sea nalga, la bolsa que se va marcando en la zona del cuello, y muchos cambios hormonales y bioquímicos que se producen durante el final del embarazo. ¿Cuál es el momento más crítico del parto? Me imagino, no lo sé, no tengo ni idea, pero me imagino que una vez que ha salido la cabeza y están ahí los hombros... Sí, ese puede ser una de las complicaciones que peor podemos enfrentarnos los obstetras, sí, la distocia de hombros. ¿Y qué se hace ahí? Iba a decir, rezar. No, se hacen cursos de formación a la gente para que los que tenemos más años y hemos hecho, vas formando. Y lo que te decía antes, hacemos mucho en maniquí. O sea, tenemos muchos talleres con nuestros residentes de enseñarles a cómo solucionar estos problemas sobre una muñeca que es anatómicamente igual que una paciente, con un feto que es igual que un recién nacido, y practicar ahí para que el día que lo tengas que hacer sepas cómo solucionar eso. Entonces existe una serie de maniobras para intentar solucionarlo. Habitualmente con las maniobras que se llaman de nivel 1 y nivel 2 consigues solucionar la distocia de hombros, pero es verdad que es una situación probablemente de las más angustiosas que podemos tener, porque ha salido la cabeza, pero claro, tiene que salir el resto del cuerpo y ya la cabeza está fuera. Entonces eso es tiempo dependiente. Yo tengo que solucionar esto antes de 4 o 5 minutos. Cuanto más tiempo pase, peor. Entonces puede ser de las más angustiosas. Hablando de tiempos, desde que una mujer rompe aguas hasta que el bebé tiene que estar ya fuera sí o sí, ¿cuánto puede pasar como mucho? Como mucho, pueden pasar muchas horas. Esto es otra, por eso te decía lo del cine.
Una paciente puede romper bolsa, pero no estar de parto. Entonces luego dice, es que llevo 3 días en el hospital. No. O sea, llevo 3 días de parto. No, lleva 3 días en el hospital, pero no de parto. No es lo mismo. Tú puedes romper... Pueden pasar 3 días. Por ejemplo, tú puedes romper bolsa y no ponerte de parto. Entonces, hay unos protocolos de bolsa rota que les dejamos un tiempo en función de la exploración que tengan, el número de hijos que tengan, se les da un tiempo de margen, porque se supone que estas pacientes, solo por tener la bolsa rota, van a empezar a tener contracciones. Entonces, les das un margen de 12 horas, de 12 o de 24, esto ya depende del protocolo del centro, para que se pongan solas de parto. Ahí ya llevas 12 o 24. Si no se ha puesto sola de parto, se va a poner. Le ponemos una medicación. Y la medicación puede durar hasta otras 24 horas con el fármaco. Lo que intentamos es, si una paciente que ingresa con la bolsa rota y dices es un primer niño con un cuello, una dilatación de 0, pues entonces igual esas primeras 12 horas se las quitas. Le pones el fármaco directamente porque sabes que esas 12 horas van a ser un poco de trámite que no van a favorecerle. Entonces le pones el fármaco y con el fármaco están hasta 24 horas. Y luego, una vez que empieza la dilatación, pues puedes tardar otras 14 fácil desde que estés con los 3 centímetros hasta que salga el bebé. ¿Cuál es la dilatación idónea para el inicio de un parto? Para el ingreso, lo ideal son los 4 centímetros. No para el ingreso, sino para... una señores, empieza aquí el parto. Está de parto a partir de los 3-4 centímetros y con contracciones. Por lo menos 2 contracciones cada 10 minutos. ¿Las contracciones se notan siempre? Las de parto se suelen notar porque son dolorosas. Pero luego esto es como todo. El nivel el umbral de dolor de cada señora está en un sitio. Hay gente que tiene muchas contracciones, está con 8 centímetros y la ves y bueno. Y hay otras personas que están con 2 centímetros y parece que ya están con 8. Entonces luego esto ya depende de cada paciente, de su umbral de dolor, del número de partos que sea. ¿El dolor del parto es comparable con algún otro dolor? Hay muchos hombres que cuando les da un cólico dicen, no, es que es como un parto. Entonces la mujer que está al lado dice, no has parido en tu vida, majo. Pero sí puede ser parecido el tipo de dolor. O sea, un dolor así espástico que se relaja, va, viene, tipo cólico. Puede ser. Las mujeres. No sé, no te lo puedo decir por experiencia porque no me ha dolido nunca eso. Pero muchas pacientes es como si me diera un cólico por el tipo de dolor. O sea, porque es un dolor que se pasa, se mejora si me muevo un poquito, me da otro dolor. Es llamativo lo del dolor. Estuvo en este programa hace unos meses Juan Luis Arzuaga y nos dijo que una de las cosas que más le fascina, después de toda la vida investigando el ser humano, ¿no? Y el cuerpo humano, y nos dijo que una de las cosas que más le fascinan es que después de tantísimos años de evolución, el humano no haya conseguido evolucionar hasta tal punto que el parto, que es algo por lo que pasan muchísimas mujeres, no duela, ¿no? Y sea ¿no? Algo que no duela. Ya. Yo no sé si a las otras especies les duele o no les duele. No le hemos preguntado a las perritas si paren si les duele o no les duele. Él lo que nos decía es que los humanos y los primates tienen la cabeza más grande. Gorda, eso es verdad, claro. Sí, y que, claro, pasan por unas caderas que no son lo suficientemente anchas como para eso. Y eso, después de tantísimos siglos de evolución, joder, lo podríamos saber, ¿no? Claro, y por eso también los partos son más largos, porque esas cabezas se amoldan a esas pelvis. Esa es otra de las situaciones que puedes tú pensar, la paciente está de parto y al final acaba una cesárea. ¿Por qué? Porque esto siempre, yo les digo a las señoras, esto es continente contenido. Se tienen que amoldar. Entonces esas cabezas de los bebés se van amoldando a esos espacios. Si lo consiguen, progresa el descenso de la cabeza y llegan al plano en el que ya va a ser un parto vaginal, pero no todos lo consiguen. Pues porque no se han colocado bien o porque son cabezas más grandes del diámetro que tiene su madre, y por mucho que nosotros nos empeñemos con tenga buenas contracciones y vaya dilatando, pero esa cabeza no desciende, pues al final es una cesárea. Se llaman cesáreas por desproporción. Es una desproporción pelvis, cabeza, pélvico-cefálica. ¿Cuánto estorban las parejas dentro del paritorio? No me preguntes eso. No, es que ha visto que no le pregunto si estorban, le pregunto cuánto estorban. Pues depende, no suelen estorbar mucho, se portan bien. Antes no entraban y tampoco me parece que fuera la situación ideal. O sea, yo cuando empecé la residencia los maridos se quedaban fuera en el pasillo. Tampoco me parece.
Pero, como dicen, en el término medio está la virtud. Ni aquello, ni que pasen a todos los sitios. Entonces, incluso sin el espacio suficiente para que estén ahí en primera fila, que a veces pasa, en alguna vez que como anécdota pues dices, este señor es que se ha caído y se ha dado un golpe, marido sensible, pues a veces lo que pasa es que le tienes que hacer caso al señor en vez de a la mujer, porque el marido se ha mareado, o sea, eso no es, eso pasa de vez en cuando. Entonces dices, también hay mucho marido presionado que dice, no, si yo me quiero salir, que un poco la corriente es los maridos en todo, y incluso algunos dicen, no, pero si yo igual no me importa estar fuera. O sea, no estorban, también si colaboran, pero lo que tienen que hacer es controlar un poco, pues, si su mujer le duele porque tiene una epidural, pues intentar que la mujer esté lo más tranquila posible, hacerle compañía, porque son muchas horas, o sea que al final, hombre... Partidaria de la epidural siempre. Siempre. Yo soy de las que dice, el primer invento la lavadora, el segundo la epidural. Yo me he formado, yo empecé la residencia en el año 95, no se ponían epidurales. Y las señoras, duele, lo que tú decías, duele. Y si tú tienes que inducir a una señora a un parto porque ha roto la bolsa con un fármaco, eso duele. Y luego le pones oxitocina y eso duele. Entonces, hombre, esto es como ir al dentista. Pues si me puede poner anestesia, mejor que si me tengo que, como las películas, tomarme un whisky y morder un palo. No. Luego ya cada uno, ahora también hay tendencias de no pues quiero epidural, pero quiero notar más. Cada uno lo suyo. Yo es que soy muy, como digo yo, muy pastillera. A mí me duele la cabeza y me tomo un Enantium. Hay algo Sufrir más, lo justo. Hay algo más duro que un parto en el que se sabe que el niño ya está muerto. No, eso puede ser. Bueno, sí, que se te muera una señora. Y eso es bastante más duro, porque lo otro lo sabes, porque lo has visto en una consulta de ecografía, lo has diagnosticado, la señora viene a la urgencia porque no lo nota y le hacen la ecografía en la urgencia y le diagnosticas que es una muerte intraútero. Pero yo creo que más grave es, claro, por eso te decía lo de los partos en casa, nunca pasa nada hasta que pasa. ¿Cómo se prepara esa mujer a la que se le dice en el mes 8 que el bebé está muerto y que tiene que parirlo? Pues con mucha ayuda. Con mucha ayuda de su casa, de los profesionales. Nosotros ahora tenemos una psicólogo perinatal que les ayuda mucho, no solo a ellas, pues por ejemplo a las madres que van a tener un prematuro, a señoras que tienen otro tipo de patología psicológica, psiquiátrica previa y que el tema del parto pues las puede descolocar un poco. Entonces la psicóloga les ayuda, pero tiene que ser una situación bastante difícil. ¿Se supera? Probablemente, pero es como todo, tienen que hacer su duelo, hacerlo bien y con mucha ayuda. Hay un protocolo muy claro, está la decisión ya pretomada de si corre riesgo la vida del crío o la madre, por quién se opta, o eso se decide según la circunstancia. Es que yo creo que eso es muy de película. Vaya por Dios. No, situaciones, a ver, te voy a poner una situación grave que nos ha pasado hace relativamente poco. Una señora con una hipertensión brutal que con 24 semanas tiene 3 fármacos, una tensión de difícil control. Pues en esas situaciones, por ejemplo, él lo tiene, o sea, lo hemos tenido claro, optas por la señora. Tú no vas a prolongar un embarazo para que esa señora en una crisis hipertensiva te haga una hemorragia cerebral. Porque al final es una señora que está haciendo de una incubadora de su niño, pero es una señora que igual tiene otros hijos en su casa. Cuénteme una cosa preciosa que le haya pasado en el paritorio. ¿Preciosa? Sí. Bueno, me han pasado muchas porque a mí me gusta lo que hago. Esto no le gusta a la gente, pero yo y mi grupo de amigos obstetras somos raros y nos gusta lo que hacemos. A la gente no le suele gustar, a nosotros sí. Preciosa, pues no sé, ¿qué te puedo contar? Yo qué sé. Partos así emotivos, los de mi familia, que al final, hombre, no todo el mundo quiere estar en las cosas de su familia. Pues, hombre, Eso le iba a decir, usted no se abstiene. Pues no me abstuve. Pedí ayuda en cuanto a que tenía compañeros por detrás, sí. Pero bueno, al final son mis sobrinos, pues ya está.
así puedo, cuando yo le digo a una paciente, le vamos a hacer un forceps para ayudar y tal, y me dice, ¿un forceps? ¿Por qué? Y digo, ¿por qué se lo he hecho a mi sobrina porque ayer? confío y se lo he hecho a mis sobrinos. Si no confiara en el instrumento, no lo haría. Pero como confío y le digo que se lo he hecho a mi familia, pues también se lo puedo hacer a usted. O sea, eso. Y luego, mira, el otro día tuve un momento muy así. Cuando tienes un mal resultado obstétrico, gente que ha tenido un feto o feto muerto anteparto o un recién nacido que se ha muerto a las pocas horas de vida, a los pocos días de vida. El otro día le hice el parto a unos pacientes que les había hecho yo una cesárea hace 1 año y medio, que el niño había nacido con una asfixia anteparto de larga evolución que no salió y que se murió en la neonatología a los 5 o 6 días. Y bueno, pues esto, que se empeñaron, que querían tener otro, que tal, pues bueno, han ido a por él, parieron el jueves pasado y felices de la vida. Y allí los 3 llorando, bueno, los 4, la matrona y nosotros 3. Pues hombre, eso te gusta. Te gusta porque, claro, también vivimos muchos momentos malos que te los llevas a tu casa. Normalmente la gente no... Estás con la coronaria un poco apretada de a ver por dónde salimos. Porque, hombre, son situaciones que normalmente no pasa nada. Pero es que si pasan, la gente no está preparada para que pasen. Esto no es lo de le van a operar a vida o muerte. Voy a un parto, que es una cosa feliz, que nunca pasa nada. Fenomenal, eso es la mayoría de las veces. Pero alguna vez tenemos situaciones muy incómodas, entonces, pues, de vez en cuando tener algo agradable también está bien, así como para que nos vayamos a casa llorando, pero de emoción. Dígame una cosa, ¿cuánto de lejos mandaría a todos esos familiares de segundo y tercer nivel que aparecen a las horas a visitar ahí a la madre y al bebé? Pues a dormir, yo lo mandaría a dormir, no solo por el que puedan estar paseándose por un hospital a las 12 de la noche, que no son horas, sino por las señoras. No se dan cuenta, o sea, igual a las señoras les apetece, pero a otras no. No se dan cuenta que a veces, o sea, esa señora lleva un montón de horas de parto, quiere dormir al ritmo de su bebé, su niño duerme 2 horas, ella duerme 2 horas, y tener familias todo el tiempo, eso puede ayudar. Yo creo que las agobia más que otra cosa, porque es todo el tiempo, pues eso, que si la teta, la familia dentro, que si voy a hacer pipí, la familia dentro, que si tal, con toda la gente mirándote. Mira, si de algo bueno nos ha servido la experiencia COVID, es que solo pasaba la señora y su marido. Y te digo porque me lo han dicho muchas pacientes, estaban felices. No había visitas, eran ellos 2, con sus niños y ya está. Y esas 48 horas, a la mayoría les parecía fenomenal. Entonces, pero es muy difícil decirle a la suegra que no venga. Pilar Pintado, médica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Muchas gracias por venir a Hora 25. A ti, por invitar a mi hospital y a mí en este caso. Un Gracias. abrazo. Adiós.